De momento vamos a hacer una pequeña pausa para conectar con nuestro primer invitado, que como he dicho es don José López Tafall, y se nos incorpora, que ya está fuera, nuestro querido amigo y que también nos va a acompañar invitado, don Enrique de Areva. La verdad desnuda, Capital Radio. Bueno, y seguimos esta noche, y vamos a tocar un tema además que es muy polémico, muy actual. Es el mundo del automóvil, para lo que nos acompaña un viejo amigo y conocido aquí desde el propio plató, que es Enrique de Areva. Muy buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches, Lorenzo. Bueno, Enrique, como yo creo que ya sabe casi todo el mundo, es uno de los grandes expertos en el sector del automóvil, es ingeniero industrial y se ha dedicado, pues no voy a decir los años porque eso ya casi empieza a ofender a partir de una edad, pero muchísimos años, digamos, al sector del automóvil en puestos de alta dirección por todo el globo a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y la verdad es que nos acompaña, aparte por la relación de amistad que tenemos y sus conocimientos, para entrevistar a nuestro primer invitado de la noche, que es don José López Tafall. Don José, ¿está usted ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Don José López Tafall es el director general de ANFAC, ya saben, esa asociación que aglutina un poco al sector del automóvil en España, y vamos a hablar efectivamente del automóvil, ¿no? Yo no sé si, profesor, quiere usted comentar algo, presentar Sí. Buenas noches, querido López Tafall. José, eres economista de Sarrico, de la Universidad del País Vasco, y además técnico comercial del Estado. Has trabajado en una serie de empresas importantes y ahora estás al frente de ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, que tiene una importancia grande en España, y te llamamos para estudiar contigo la crisis en que está el sector del automóvil y los efectos de la dimisión del presidente de ANFAC y también de SEAT y de Cooper. El presidente Cupra. de ANFAC es máximo responsable, el señor Wayne Griffith, que presentó su dimisión porque entiende que el Estado no está dando la importancia que tiene que dar a un sector pero como profesor, permíteme. Pero en el momento actual, ahora tienes ya la palabra. Sí, y en esta entrada, y aprovechando que tenemos a un invitado como don José López Tafall, un poco si nos puede pues dar una especie de esquema, de resumen de la situación de crisis del automóvil que estamos viviendo en Europa. Las noticias que aparecen en prensa es esta amenaza de aranceles hacia los automóviles chinos, por el problema de las subvenciones que recibe el sector del automóvil en China. Esto ya ha ocurrido en el incremento de aranceles en Estados Unidos, nada más y nada menos que del 25 al 100%, lo cual es algo realmente que no se veía desde hacía muchísimos años, y la crisis, bueno, pues del cambio, la transición al modelo energético desde esos vehículos de combustión a los vehículos eléctricos. ¿Qué nos puedes contar en este panorama general antes de empezar a temas más concretos, don José? Muy bien, pues primero todo, buenas noches a todos, buenas noches al profesor, y gracias por sus palabras. Gracias. Una reflexión rápida, ¿no?, en dónde estamos. Fíjate, yo creo que yo no mencionaría tanto la palabra crisis, sino más bien la palabra transformación. Estamos en un proceso de transformación de un sector que lleva 100 años más o menos fabricando sus vehículos de la misma manera, con una tecnología más o menos que ha cambiado poco, ¿no?, pero más o menos la misma. Y en este momento, bueno, y empezando hace quizá, podemos poner una fecha de 10 años, mucho más acelerado a partir del año 20, pues Europa ha optado por exigir al sector, imponer al sector un cambio en su tecnología. Como a mí me gusta decir, después del paquete Fit for 55 del año pasado, es el único sector industrial de toda la economía europea que le han dicho que en un plazo de 12 años o cambia por completo sus fábricas y su producto o tiene que cerrar. Esto ni siquiera se le dijo a las plantas de generación eléctrica, lo más parecido a esto era el carbón,
pero no tiene absolutamente nada que ver, porque aquí lo que se está hablando es no de cerrar las fábricas para siempre, sino de cambiarlas por completo. Y es un sector industrial, pues que también, como me gusta repetir, pues si fuésemos un país como Malta o Chipre, ¿no? Pues nos daría lo mismo este proceso. Pero es que realmente somos el segundo productor europeo y el octavo mundial. Hay 2 millones de empleos que dependen del sector. ¿Qué sucede? Pues que estamos en una transformación tecnológica con un ritmo que está marcado no por el mercado, sino por la regulación. Es un ritmo que se comenzó con el Pacto Verde Europeo, pero 2 años después la presidenta von der Leyen y el Consejo Europeo decidió que había que incluso acelerar y llegar al 2035 prohibiendo la venta de turismos y furgonetas que no fuesen de 0 emisiones. Y claro, pues esto genera un cambio industrial, un cambio tecnológico, unas exigencias de inversión, y se nos olvida muchas veces que el mercado también existe, ¿no? No hay que actuar solo sobre la oferta, sino actuar sobre la demanda. Y claro, estás actuando sobre un mercado que es el de los vehículos, donde en España hay en torno a 30 millones de vehículos y a nadie en su vida le han obligado a comprárselo. Es decir, es un producto que tiene una alta utilidad. Y por tanto la posición de los consumidores y el mercado es crítico. Si tú a esta población europea no la ayudas a apoyar con su demanda esta transformación, pues hay un desacople entre lo que son los deseos regulatorios, el ritmo de la oferta y el ritmo de la demanda. Y eso es un desacople de mercados que es lo que está generando no esta crisis, porque crisis es lo que tuvimos en el 20 o en el 21, bueno, esta transformación. Pero dices no crisis, José, pero aparecen voces de rebelión, ¿no? Por noticias en prensa de ciertos altos directivos de algunas compañías automovilísticas que empiezan a plantearse si continuar o no con la transformación hacia el mundo del automóvil eléctrico. Esto, claro, chocaría un poco con el tema legislativo. Es una manera de forzar, es una especie casi de revolución dentro del sector, ¿no? De todas formas, José, mira, aquí aprovechando a Enrique Dareva, que es nuestro amigo y experto en el sector del automóvil, que nos acompaña siempre que tratamos este tema, está pidiéndome paso para ver, me marca el intermitente por atrás para ver, porque quiere hacerte una pregunta. Don Enrique, por favor. ¿Qué tal, Enrique? Hola, también le conozco mucho. Hola, Enrique. ¿Qué tal, José? Buenas noches, encantado de hablar contigo. Bueno, has hecho una presentación que realmente es real, es cierta. El sector del automóvil está en un proceso absolutamente de transformación radical, es el adjetivo que yo le pondría, frente a todas las pequeñas transformaciones que ha habido durante los últimos 100 años. Estamos involucrados en un proceso de transformación de la propulsión hacia 0 emisiones, donde aparentemente la tecnología eléctrica es la que ha marcado Bruselas como el primer paso a esos objetivos de 0 emisiones, donde a medio plazo tenemos también otro tipo de propulsión a base de hidrógeno, pero que está todavía en fase embrionaria, por decirlo de alguna manera. Mi cuestión pasa un poco sobre el escenario que se plantea ahora en la Comisión Europea con un nuevo Parlamento para los próximos 6 años. Donde, y una nueva Comisión. Exactamente. Donde 5 años. 5 años. Bueno, pues 5 años. Vamos a quitarle uno solo que yo tenía previsto. Hay, por decirlo de una manera, una serie de objetivos ya prefijados en términos de lo que es las obligaciones por la regulación. Haciendo pequeños cálculos, sin entrar mucho a detalle, se pone en una situación para las empresas productoras, los OEMs, una ingente cantidad de dinero para transformar tanto lo que son las plantas de producción como el parque de proveedores, como todo el conjunto de la cadena de valor que existe en la automoción, con un balance no positivo desde el punto de vista de puestos de trabajo, puesto que los vehículos de propulsión eléctrica consumen aproximadamente un 30% menos de componentes que un vehículo de combustión interna. Tú, desde tu atalaya, por decirlo de una manera, en que tú tienes la visión de casi todos los presidentes de las marcas que fabrican en España, ¿tú cómo ves la posibilidad de esas voces que apuntaba Lorenzo, de que empieza a haber un poco una corriente de no abandonar el tema de las emisiones, pero no, de alguna manera, condicionar el desarrollo de una industria que da empleo a 13 millones, ¿no? A 13 millones de personas en Europa? Sí. Y donde además ha habido liderazgo durante muchísimos años, donde hoy en día
hay que recordar que el 80% de la fabricación de baterías tienen un origen en Asia, en un país concreto, y donde además en la cadena de suministro de estos componentes, tanto por consumo propio como por acuerdos con otros países, controlan el 80% de las materias primas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este posible escenario de cambio regulatorio? Pues mira, yo Enrique, intento ser bastante pragmático, ¿no?, en el enfoque, y creo que además, si atendemos a declaraciones de altos directivos del sector, pues yo recuerdo la declaración del presidente de ACEA, pero también es el presidente de Renault, en nuestro foro en el mes de febrero, ¿no?, en el que dijo una cosa que yo estoy completamente de acuerdo con ella. Es decir, Europa se ha lanzado en una transformación tecnológica. Nosotros, de hecho, nos multan, como sabéis bien, si no vendemos, no si no producimos o si no invertimos, si no vendemos determinados vehículos de cero emisiones. Esto ha generado un cambio radical en los planes de inversión y de innovación, y toda la industria europea está lanzada a construir las fábricas del futuro, con mayor o menor rapidez, pero todos, y de hecho todos los países europeos están luchando por atraer las gigafactorías, las nuevas plataformas de vehículo eléctrico, etcétera. ¿Y qué decía Luca de Meo en nuestro foro? Mire, señores, nosotros necesitamos estabilidad porque esta industria no está para bailar el cha-cha-cha, ¿eh? La industria pesada, como es la nuestra, no puede cambiar de mapa tecnológico cada 4 años. Nosotros ya hemos lanzado nuestros barcos y están todos orientados hacia la electrificación y la descarbonización. Depende de los segmentos, no es lo mismo el segmento de vehículo pesado que el vehículo de turismo, pero si atendemos a lo que están diciendo ahora mismo nuestros principales responsables, lo que están comentando que es, no están objetando el fondo en sí, porque, insisto, el barco ya ha zarpado, la industria europea ya está, y además tiene que vérselas con la china y con la americana. No puede decidir que los chinos y los americanos están equivocados. Lo que están diciendo nuestros CEOs es, todo este proceso no se puede hacer en contra del mercado. Y si el mercado no está funcionando, porque los gobiernos que nos han embarcado en esta singladura no toman las medidas que tienen que tomar para que el mercado reaccione y seamos conscientes de las dificultades que hay, pues al final lo que esto nos va a llevar es, en algunos casos han dicho, plantearse una cosa tan obvia en el mercado como es, pues, retrasar determinadas inversiones. Pero yo no estoy escuchando a la gente decir hay que dar un giro de 180 grados porque esta industria no puede hacer un giro de 180 grados. Sería Pero lo José, peor cuando hablas de la demanda, de afectar al mercado por la demanda, ¿de qué estamos hablando? ¿De subvenciones, más subvenciones, que los estados subvencionen la adquisición de estos vehículos? ¿O de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando exactamente de esto. De la misma manera que llevamos 20 años subvencionando la energía renovable y Europa considera que es uno de los principales éxitos de su lucha contra el cambio climático. Ahora mismo, hasta que no haya una paridad de costes, y sabemos que en esto pasa que hay muchos planes que son muy optimistas o tienen un componente ideológico que hace que pierdan la realidad, ¿no? Se hablaba de que en 2025 íbamos a tener una paridad de costes, y con una paridad de costes un vehículo eléctrico pues es imbatible porque, oye, siempre que tengas garantía de recarga, pues es mucho más barato de operar que un vehículo convencional. Pero claro, la coyuntura ha venido por el medio, ha venido la crisis tecnológica, ha venido la crisis energética, ha venido la crisis de materias primas. Europa se ha dado cuenta que nos había metido en una carrera para la que no estaba preparada, no tenemos chips, no tenemos baterías, entonces está intentando recuperar cosas que igual tenía que haber previsto antes. Pero desde el punto de vista de la demanda, perdón, ya acabo ya, sí, ¿no? Si no hay un incentivo al consumidor en estos momentos hasta que haya paridad de costes para optar por estas tecnologías, y si al mismo tiempo no le damos una garantía de que la red de recarga es ubicua y va a ser suficiente, pues por mucho que nosotros innovemos, invirtamos, el mercado no funcionará. José, me está dando las largas el profesor, que también quiere preguntar. Hay mucho interés por el sector. Profesor. Sí, sobre todo, José, porque también aquí entra el tema político. No se ha mencionado hasta ahora el hecho de que los gravámenes que pueden ponerse a los automóviles eléctricos chinos podrán llegar hasta el 38% del valor, que es una brutalidad. Yo recuerdo mis tiempos en política... En Estados Unidos es el 100%, ¿eh? Bueno, pero en mis tiempos en la Dirección General de Política Arancelaria, que estuve una temporada, el peso
del gravamen para los automóviles era del 10%, contra la Unión Europea, por así decirlo. El 38% es una barbaridad. Entonces, eso es una consecuencia de las sanciones que se han impuesto a China como consecuencia de la ayuda que puede estar prestando a Rusia en temas de la guerra de Ucrania, sobre todo empezando por el gas y empezando por el crudo, que se están vendiendo a precios irrisorios para Rusia. Entonces yo te pregunto, todo esto está en el cuadro de cuestiones que ha alegado el presidente de ANFAC hasta hace poco, Wayne Griffiths, y me gustaría que explicaras un poco por qué el presidente de tu entidad ha dimitido tan, inesperadamente, diciendo que el gobierno no impulsa los planes de electrificación de automóviles, que naturalmente la industria auxiliar en España, que es muy importante, no está especializada en automóviles eléctricos, está especializada en automóviles muy complejos de motor de combustión interna que no se puede abandonar de la noche a la mañana. ¿Qué puedes decirnos de la división, de la situación y de los chinos? Sí, pues vamos por partes, profesor. La primera, respecto a la dimisión, yo creo que Wayne lo ha explicado correctamente. Él ha sentido y lleva una serie de 2 años y medio empujando desde una posición que ya de por sí es tremendamente compleja, ¿no? Como es el ser CEO de una empresa como SAT ocupa y los grandes planes de inversiones que tiene aquí, pues dedicar tiempo a ANFAC y al sector es muy de agradecer, ¿no? Y la verdad es que en un momento dado, que fue la semana pasada, pues ha visto que parte de los apoyos que nosotros habíamos tenido no se han concretado en medida. ¿Nosotros qué medida estamos pidiendo? Pues el 31 de julio vence el plan MOVES para ayudar a los consumidores, digamos familias o empresas, pero es que el 30 de mayo acabó el plan para los transportistas. Y como digo, en un escenario como el que estamos, o todos apostamos por animar a la demanda o es muy difícil que este mercado funcione. De hecho, estamos cayendo en mismos de electrificación respecto al año anterior. Si nosotros estamos advirtiendo de esto, como estamos advirtiendo también de que hace falta un centro de coordinación de recarga, ¿no? Es un proceso complejo, pues cuanto más complejo, más orden precisa, ¿no? Para que funcione. Pues yo creo que él ha insistido, creo que él considera, me consta que tiene una magnífica recepción. Es cierto que el gobierno español, los primeros PERTEs que ha hecho y la política industrial están muy orientadas a apoyar al sector de automoción, pero desde el punto de vista de atender al mercado y a la demanda, él ha sentido que no se han tomado los compromisos que había y por eso que era el momento de que dejar paso a otro presidente a ver si así se desactivaba, ¿no? Respecto a los chinos, pues nosotros respecto a los chinos, profesor y Enrique, tenemos una posición bastante clara, ¿no? Peligrosos, ¿no? Peligrosos. ¿Perdón? Peligrosos. Bueno, profesor, tú has estado en política arancelaria, ¿no? Pues depende si actúan legal o ilegalmente. A ver, nosotros tenemos, como España, Pablo, un saldo comercial positivo de automóviles, de lo que fabrican los socios de ANFAC, por valor de 19.000 millones de euros. Somos el primer producto por balanza comercial positiva de la balanza española de bienes, de mercancías. Un país que tiene y es capaz de generar ese valor mediante el comercio internacional, de entrada no debería ser o presentarse como un país amigo de medidas proteccionistas. Lo cual, porque no le conviene, porque una dinámica de contraria al libre comercio o de poner barreras al comercio lo vas a pagar tú más y lo vas a sufrir más que otros que tienen menos superávit. Dicho lo cual, nosotros siempre decimos, nos da igual que sean chinos que neozelandeses o yo qué sé, o maníes, si alguien incumple las normas de comercio internacional, que lo pague, y para eso entendemos que la Comisión ha hecho un procedimiento y tiene un procedimiento muy reglado, de analizar si, y de hecho reforzó ese procedimiento no hace mucho con una normativa especial europea, ¿no? Para atacar o ver las subvenciones a la exportación. Bueno, pues es cierto que tiene mucho morbo, genera mucho interés, pero bueno, no deja de ser una situación de comercio exterior que tampoco nos tenemos que volver locos. Hay que atajar el mal comportamiento, que es lo que entiendo que está haciendo la Comisión, y yo lo que esperaría del gobierno chino,
pues no son represalias, sino más bien de reconocer, bueno, pues dejamos de hacer lo que estamos haciendo mal, ¿no? Puede ser un poco ingenuo, pero es lo que tenemos que hacer. José, Enrique quiere entrar. José. Ya ni poniendo el intermitente, ya directamente adelantando sobre línea continua. En el mundo que vivimos interconectado y donde ya aquellas políticas de hace siglos en que había cierto grado de barreras de protección, el volver a los sistemas de proteccionismo generalizado, al que más le afecta es al que las pone. Y el caso concreto en el sector automóvil europeo, China está estudiando en estos momentos subir de forma importante los aranceles a los vehículos importados con cilindradas mayores de 2.000 centímetros cúbicos, que son evidentemente fabricantes de origen alemán, en la mayoría de los casos. Bueno, y americano también, ¿no? Pero hablo de lo que es el ámbito europeo. Yo creo que ha sido un error estratégico de la Comisión intentar defender la industria a base de un sistema de protección, siempre y cuando además muchos de los fabricantes europeos producen en China. Y al mismo tiempo, desde China se exportan esos vehículos a otros mercados del mundo y las cuentas de resultado de las empresas europeas se mantienen en gran parte porque una gran parte de la producción se hace fuera del espacio del entorno europeo. El proteccionismo va a traer como consecuencia una reacción del gobierno chino. Una reacción del gobierno chino en alguien que además con controla... otros sectores, además, ¿no? Digamos, reacciones cruzadas. Cuando es comercio de del todo. Porcino, otros sectores. El porcino nos va a afectar poco, finalmente va a ser solo un 5% con las reglas que están jugando, pero bueno, va a afectar... el 5% hablan de 1.500 millones de dólares. Sector lácteo. Sí, bueno. Son otros sectores, ¿no? Es lo que estaba diciendo, que al final nos afecta sobre todo a quien pone en marcha un sistema de protección a base de aranceles. Yo creo que el único camino que tenemos que hacer es desarrollar la tecnología europea y competir en unas circunstancias en que ahora mismo son muy, muy difíciles, puesto que actualmente las materias primas para producir baterías están controladas casi un 80% por empresas chinas y los fabricantes chinos llevan aproximadamente entre 20 y 25 años de adelanto en investigación y desarrollo en baterías. Hay un nuevo estándar donde previsiblemente aparecerá en una serie de años, que son las baterías en estado sólido, donde ahí la competencia puede ser un poco más igualitaria y donde también los planes de economía circular, de reciclado de baterías actuales van a ser importantes. Sí, José, comentarios. Sí, no, yo quería comentar una cosa, que estoy de acuerdo con Enrique, y una cosa en la que yo tengo que insistir. El hecho de que tengamos esta posición sobre los aranceles, de que es un poco ortodoxa, creo que evita poner el foco, nos está desviando la atención los aranceles de lo que realmente es el foco de lo que nos está pasando. Yo creo que Enrique ha adelantado por ahí. A ver, Europa no se puede embarcar en un cambio tecnológico sobre una de sus industrias clave, como es la automoción, obligándonos a ir a una tendencia tecnológica en la que efectivamente nunca habíamos avanzado, porque había otros países, China y el propio Estados Unidos con Tesla. Ojo, el año pasado el coche más vendido en Europa fue un Tesla, el Model Y, que es solo eléctrico, y sin embargo vendió más que cualquier modelo, incluidos los de combustión. O sea, no solamente China, estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, pues todo este cambio tecnológico no se puede hacer sobre la base de una política de penalización a los fabricantes y, como ha pasado hasta hace poco, aplicar las reglas de ayuda de Estado iguales que penalizan sobre todo a las empresas más grandes. Es decir, si Europa no tiene una política industrial fuerte, defienda este sector, al que de alguna manera ha abierto un poco en canal a la competencia extranjera, y esto ha generado, de hecho, toda esta polémica y la necesidad de aranceles, pues Europa da igual que ahora ponga arancel. Dentro de 3 años vamos a estar otra vez igual de mal. La política industrial europea tiene que ser mucho más fuerte, mucho más activa. No puede basarse en la penalización, no puede basarse en la criminalización del vehículo privado, porque es que no se vende ya ni el eléctrico ni no eléctrico, cuando es, insisto, una de las joyas de la industria europea, incluso desde el punto de vista de innovación tecnológica, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, el arancel puede ayudar a unos países más, otros países menos, unas fábricas lo venden peor, otros mejor, pero no deja de ser una venta. El problema es que Europa ha decidido un cambio tecnológico y un cambio estructural en una de sus industrias clave, sin política industrial que lo apoye. Nada más
el pan. Sí, y voy a ir un poquito más, José, porque vosotros estáis, y bueno, Enrique lo entiendo, él es ingeniero y va un poco en el tema de la producción, y estáis defendiendo un poco desde el punto de vista del cambio tecnológico que se produce en el sector industrial, y es verdad, es una revolución en cuanto a la construcción de los automóviles. Hay que modificar las fábricas, las líneas de montaje, etcétera, hay que modificar la tecnología, y también en cuanto a la fabricación de las baterías. Pero yo voy a ir desde otro punto de vista. Supongamos que ese reto el sector del automóvil es capaz de asumirlo, de cubrirlo en el muy corto plazo. Es decir, supongamos que el reto se coge el guante y el sector del automóvil en Europa lo consigue. Pero, ¿qué ocurre con el que para mí, personalmente, es el mayor problema de esta transición hacia el mundo del automóvil? Y es que, por poner un simple ejemplo, Madrid está viviendo, por ejemplo, una revolución en los últimos 3 años de lo que se ha llamado los cambios de uso de locales a vivienda en muchos locales comerciales de zonas de barrios periféricos y demás. Y uno de los problemas que existen para dar las primeras ocupaciones de estas nuevas viviendas es que, como se producen intensificaciones de uso, no hay potencia eléctrica y tienen que esperar meses y a veces años a que las compañías abran zanjas, en ocasiones hasta de 200 metros en las calles, para poder trazar un nuevo trazado y llevar la potencia a esos edificios. Pero es que además, eso es puertas afuera de la finca, pero es que luego hay un puertas adentro, y es que resulta que la instalación eléctrica dentro de las viviendas tampoco vale para estas potencias, y hay que modificar todo el sistema, toda la canalización y toda la instalación eléctrica de todo el edificio, desde los contadores y hasta dentro, hasta el cuarto de baño de la última residencia. Claro, esto, la magnitud del problema, del cambio que supone esta revolución de cambiar todo el sistema eléctrico, o digamos el 70-80%, porque las viviendas más nuevas sí pueden estar preparadas, ¿no? Pero digamos que toda la vivienda construida antes del año 2000 o 1990 y algo hacia atrás, que son el 80-85% del parque de viviendas que hay en este país, no vale. Por lo tanto, si no tenemos ni una red de recarga en esas gasolineras, calles, etcétera, porque no lo hay, porque tampoco se puede llevar esa potencia, y en las casas no se puede, y si nos vamos a situaciones como la española en particular, en el que se desarrolla lo que se llama la ley de propiedad horizontal, y esto hace que los garajes colectivos están compartidos por todo, y a ver quién paga la luz del que carga el coche eléctrico, porque no está diferenciado, no es como si fuera una vivienda de un único propietario que se recarga en función de uso, etcétera. Esto está abocado al desastre. Nadie lo ha visto antes, al margen de la industria del automóvil, la fabricación de los vehículos y de las baterías. Bueno, hombre, lo que es la dotación de infraestructura de carga, evidentemente es clave para todo que este proceso funcione. Y una buena pregunta es la que hace si nadie lo ha visto antes. La realidad es que hemos tenido que esperar al año pasado para que se aprobara un reglamento en Europa de infraestructuras alternativas. Digo, el año pasado nosotros ya nos habían modificado 2 veces los requisitos de venta de vehículos cero emisiones. Para entonces, pues para aprobar este reglamento ha tenido que esperar el año pasado, y además establece unos objetivos para Europa vinculantes, pero ojo, sin compromiso sancionador de ningún tipo en caso de que los Estados miembros cumplan, ¿no? Cosa que a nosotros sí nos sucede año tras año si no vendemos lo que nos marca la propia Comisión. Aquí hay un desacople entre objetivos y herramientas. La recarga ahora mismo, a mí sí me gusta destacar porque asusta un poco a la gente, ahora mismo para la flota que tenemos de vehículos eléctricos en España, la del año que viene, es más que suficiente. No, objetivamente no hay problemas, con independencia de que un momento puntual pico puedas encontrarte pero honestamente no hay un problema y la gente puede comprar un coche y circular por España sin problema. Ahora, ¿qué sucede? Que es que esta es una carrera que acaba en 2035 y entonces y va cada vez acelerando la omisión, ¿no? La pendiente. Claro, porque en España, ¿qué estamos hablando? ¿De un 2% de vehículo eléctrico? Ahora mismo tenemos un 4,5 aprox. 4,5. Claro, están diciéndonos que en el año 2035 sea el 100 de ventas nuevas, ojo, no digo de parque, ¿vale? En cuanto al parque, ahora mismo el parque de vehículo eléctrico en España en total le va a andar por 0,0 poco, verdaderamente 0,1, pero ¿qué es el parque? Y con eso cubrimos con la infraestructura existente, salvo momentos puntuales. Es decir, que teniendo un parque de un 0,00 algo, estamos ahí cubriendo, pero no muy holgado. De memoria, o sea, de memoria es algo más. Perdonad que meta un poco también en el tema de lo que se llama planificación estratégica. El plan del PNIEC que todos conocemos y que a duras
vamos a intentar conseguir incluso la mitad de los objetivos marcados. Tenemos ahora mismo una realidad muy contundente, y es que hay proyectos parados en la base de lo que es la generación eléctrica. La generación eléctrica, que nosotros hemos apostado por el ámbito fotovoltaico y eólico. Estamos muy bien en esos porcentajes de entrada al sistema, con unos porcentajes muy altos, pero es insuficiente. Es insuficiente pues para generar cosas tan sencillas energía como base, ¿no? Ingeniería base que pueden utilizar las industrias. Tenemos el aluminio de Lugo parado, tenemos proyectos de plantas de baterías en estado sólido paradas, fábricas de componentes de automóvil paradas, porque no se termina de regular la generación eólica marina, que está en el despacho de nuestro presidente, esperando que algún día se decida poner en marcha un incremento de entrada al sistema y un incremento además en la red eléctrica de España de capilaridad para poder acceder tanto a la vivienda como a la recarga como a las industrias. Si no hay electricidad, si no hay agua, no hay desarrollo. No hay nada. No hay nada. Es energía, no es electricidad, puede ser otra, pero es energía, es un problema de energía. Efectivamente. Y especialmente, yo he insistido antes, pero me parece que José no recogió la onda. Me parece que la industria auxiliar tiene una importancia extraordinaria, porque claro, es la que suministra los inputs, la mayoría de los inputs, y además tiene una actividad exportadora brutal. Entonces, pasar de automóviles enormemente complejos por el combustión interna, el motor de combustión interna, ¿qué pasa ahí? ¿Se va a recurrir al hidrógeno verde, a los combustibles tradicionales transformados de manera química para que sean combustibles sintéticos? Los sintéticos, ¿qué planes tenemos realmente? Pero la industria auxiliar, ¿qué te dicen a ti los de la industria auxiliar, José? Ustedes están regulando la industria eléctrica, pero nosotros tenemos unas instalaciones muy costosas que amortizar con problemas de la industria de combustión interna que va a desaparecer. Pues unos dicen, ni hablar, porque la gente quiere tener un coche con sus sistemas de compresión y demás distinto de un coche eléctrico. ¿Hay preferencia por el coche no eléctrico? A ver, desde el punto de vista de lo que son los componentes, ¿no? Que yo, para eso puede hablar mejor el presidente Sernauto o su director general, pero sí que es cierto, como antes ha comentado, que un vehículo eléctrico tiene menos componentes mecánica y de otra serie de elementos que un vehículo, que vehículo de combustión, de eléctrico, tiene menos que un vehículo convencional o de combustión, ¿vale? Y es cierto que tiene una transición por delante, y digo, como tenemos nuestras fábricas, yo vuelvo a decir, o las cambiamos por completo o tal y como están cierran, pero lo mismo le va a pasar al sector de componentes, ¿no? Ellos son conscientes de que este cambio hay que hacerlo. Hay algunos ámbitos, imaginaos, iluminación, puertas, carrocería, yo qué sé, hay ámbitos donde no pasa nada y hay otros donde sí que hay un impacto. Bueno, también es verdad que esta transición tecnológica va a aportar oportunidades. Todo lo que tiene que ver con conectividad de vehículo, con software, con lo que es la cadena de valor del vehículo eléctrico, también va a existir. Yo os pongo un ejemplo. Hoy mismo, ayer yo creo que fue que se publicó que se anunciaba una inversión de 340 empleos directos en Cuenca para una fábrica de cables eléctricos para vehículos eléctricos, ¿no? Es decir, claro que vamos a tener ellos y los componentes que adaptarnos, pero sí que es cierto que el camino está claro y lo que peor podríamos hacer es quedarnos mirando este tren y no reaccionar. Más bien lo que tenemos que ir por delante. Por eso nuestra frustración a veces es, y no tanto con el Ministerio de la Industria y por la parte de oferta, es a veces con la falta de acompañamiento de la política europea en general, que no acopla objetivos. Alegremente en ocasiones se fijan objetivos y las herramientas no se ponen. La falta de una política industrial europea también, no digo española, que PERTE sí que apoya y se ha dedicado recursos. Y luego que nos estamos olvidando un poco de la demanda. Y por encima de todo eso, los mensajes sobre el vehículo privado no pueden ser exclusivamente negativos, ni toda la opinión puede estar basada en los vehículos sobran, los vehículos es el modelo del pasado, no queremos vehículos en este país. En este país la gente va a seguir moviéndose en coche, lo que tenemos que intentar es que sean coches de cero emisiones, por contribuir a la reducción del cambio climático, que es un compromiso que tenemos con nosotros y con los hijos que tenemos. Pero de ahí a dar el salto a decir que tenemos que andar todos
en modos de transporte diferentes, ¿no? Que yo vinculo personalmente más al siglo XIX que a otra cosa, pues no tiene ningún sentido, menos un país que es productor como nosotros y exportador. Muy bien. Por eso digo, transición, y que necesitamos más política industrial, más y sobre apoyo, todo más política de demanda, José. Y más coherencia, por supuesto, y la política de demanda. Oye, perdona un momento, presidente. Tenemos que cortar... pero yo te recomendaría, José, que pensaréis si debéis hacer una nota crítica de la dimisión del señor Wayne Griffiths. Me parece una dimisión prematura. Decir que no le gusta cómo está enfocado, lo que hay que hacer es poner los medios para que se enfoque bien. Ya, don José, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestra llamada en un tema tan importante que seguro le volveremos a llamar porque es un tema que por desgracia yo creo que va a seguir trayendo mucha mecha.